22 de mayo de 1943. 30 Grumman latitud norte, 42 Maradogro longitud oeste, Atlántico Medio. El teniente comandante William Drain, oficial al mando del escuadrón compuesto 9, inclinó su Grumman TBF Avenger fuertemente a estribor, sus ojos fijos en la forma oscura cortando el agua gris abajo. El submarino alemán U-569 acababa de comenzar su inmersión de emergencia. Spray brotaba de sus tanques de lastre, mientras aire comprimido gritaba en las cámaras de inmersión. Drain tenía 90 segundos, tal vez menos, antes de que su objetivo desapareciera en las profundidades. 2 cargas de profundidad cayeron de la bahía de bombas de su Avenger. Las armas entraron al agua 15 pies detrás de la torre de mando del submarino. 4 segundos después, géiseres gemelos de agua blanca estallaron hacia el cielo mientras 450 libras de explosivo Torpex detonaron a 100 pies de profundidad. El U-Boat se estremeció violentamente. Su popa se levantó parcialmente fuera del agua mientras la onda de choque rompió compartimentos internos. El petróleo comenzó a extenderse sobre la superficie en una mancha cada vez más amplia. La destrucción marcó un punto de inflexión que pocos en la Marina de los Estados Unidos habían predicho. El avión que entregó este ataque había volado desde el USS Bogue, un portaaviones de escolta que el liderazgo naval había llamado impráctico solo 3 años antes. Un barco que los almirantes habían descartado como demasiado lento, demasiado vulnerable, demasiado pequeño para importar en la guerra naval moderna. Sin embargo, este buque poco elegante, convertido de un casco mercante en menos de 8 meses, acababa de demostrar una capacidad que transformaría la batalla del Atlántico. En los meses anteriores, los U-Boats alemanes habían estado logrando un éxito sin precedentes. Durante los primeros 20 días de marzo de 1943, los submarinos del almirante Karl Donitz habían hundido 82 buques mercantes por un total de 476.000 toneladas. Los informes del almirantazgo británico concluyeron que Alemania nunca había estado más cerca de cortar la línea de vida atlántica entre América del Norte y Gran Bretaña. Para mayo de 1943, los U-Boats alemanes habían alcanzado el pico de su poder. 116 submarinos rondaban las rutas marítimas atlánticas. Donitz había reunido manadas de lobos de tamaño sin precedentes. Los números contaban una historia de catástrofe inminente. Los U-Boats estaban hundiendo barcos aliados más rápido de lo que los astilleros podían reemplazarlos. El gap del Atlántico Medio, esa vasta extensión de océano más allá del alcance de los aviones con base en tierra, se había convertido en un matadero. Los convoyes que navegaban por esta área lo hacían sin cobertura aérea durante 700 millas. Los comandantes de U-Boats lo llamaban el Pozo Negro. Aquí los submarinos podían emerger, recargar baterías y atacar convoyes con casi total impunidad. En esta crisis navegó un arma contra la que los mandos de la Marina habían luchado. El programa de portaaviones de escolta había comenzado en diciembre de 1940 contra la oposición explícita del jefe de operaciones navales. El almirante Harold Stark y el secretario de la Marina Frank Knox habían matado la propuesta inicial, argumentando que los avances tecnológicos habían hecho obsoletos tales buques antes de ser construidos. Knox había escrito a la Comisión Marítima que un buque mercante convertido ya no puede hacer un portaaviones satisfactorio. Los pequeños portaaviones, insistían, serían trampas mortales, demasiado lentos para escapar de buques de guerra enemigos, demasiado ligeramente armados para defenderse, demasiado pequeños para transportar suficientes aviones para ser útiles. Los almirantes tenían la lógica de su lado. La doctrina moderna de portaaviones enfatizaba la velocidad y el poder de ataque. Los portaaviones de flota podían lanzar ataques aéreos masivos, luego navegar a 30 nudos antes de que las fuerzas de superficie enemigas pudieran enfrentarse. Los portaaviones de escolta no tendrían ninguna de estas ventajas. Avanzarían lentamente a apenas 16 nudos. Cargarían quizás 2 docenas de aviones. No tendrían protección blindada. Cualquier crucero enemigo podría alcanzarlos y destruirlos. El presidente Franklin Roosevelt los había anulado. El 21 de diciembre de 1940, envió un memorando ordenando un programa de emergencia para convertir buques mercantes en portaaviones para guerra antisubmarina.
El presidente captó lo que los oficiales navales profesionales no podían ver. La batalla del Atlántico no se estaba librando con portaaviones de flota contra flotas enemigas. Se estaba librando con submarinos contra buques mercantes. La amenaza venía desde debajo de la superficie, no de buques de guerra enemigos o aviones. Lo que se necesitaba no era poder de ataque, sino presencia. No velocidad, sino persistencia. No alas aéreas masivas, sino cobertura continua. Un pequeño portaaviones moviéndose a 16 nudos con 2 docenas de aviones podría patrullar un área durante semanas. Un portaaviones de flota moviéndose a 30 nudos con 90 aviones quemaría las reservas de combustible en días. El primer resultado fue el USS Long Island, comisionado el 2 de junio de 1941. Construido sobre un casco de buque de carga, desplazaba 7.800 toneladas, medía 495 pies de largo y apenas podía hacer 16 nudos. Su cubierta de vuelo era una plataforma de madera atornillada a la estructura del buque mercante. Su blindaje era inexistente. Su capacidad de aviones estaba limitada a 21 aviones. Los aviadores navales la llamaban una broma. La prensa los apodó portaaviones bebé. Las tripulaciones inventaron su propio apodo para la designación CBE, afirmando que significaba combustible, vulnerable y prescindible. Todo sobre estos barcos violaba la doctrina de portaaviones de la Marina desarrollada durante 2 décadas. Los portaaviones de flota como Enterprise desplazaban 19.800 toneladas, hacían 32 nudos y transportaban 90 aviones. Eran las reinas del Pacífico, blindados, rápidos, poderosos. Los portaaviones de escolta eran buques mercantes con cubiertas de vuelo. Sin embargo, la batalla del Atlántico no se estaba librando con portaaviones de flota. Se estaba perdiendo en el gap del Océano Medio, donde los convoyes no tenían apoyo aéreo. Los aviones con base en tierra desde Terranova podían cubrir los accesos occidentales. Los aviones británicos desde Irlanda del Norte protegían los accesos orientales, pero entre ellos había 700 millas de océano vacío. Los U-Boats poseían este espacio. El USS Vogue fue comisionado el 26 de septiembre de 1942. Después de operaciones de prueba que revelaron numerosos problemas mecánicos, Vogue entró al astillero durante 2 meses de reparaciones. Cuando finalmente navegó hacia el Atlántico en febrero de 1943, los ataques de U-Boats habían alcanzado niveles catastróficos. En mayo de 1943, el almirante Ernest King cambió la doctrina. Como comandante en jefe de la flota de los Estados Unidos, King había estado observando a los británicos desarrollar tácticas de cazador asesino. En lugar de atar los portaaviones de escolta a la defensa de convoyes, los británicos estaban experimentando con grupos independientes que cazaban U-Boats en áreas donde la inteligencia indicaba actividad submarina. Vogue se convirtió en el núcleo del primer grupo cazador asesino estadounidense. Acompañada de 4 destructores, partió de Norfolk el 22 de abril de 1943 con órdenes de buscar y destruir submarinos alemanes en el Atlántico Central. El 22 de mayo trajo el avance que validó todo el concepto de portaaviones de escolta. Múltiples aviones de Vogue ejecutaron 5 ataques separados contra diferentes submarinos durante todo el día. U-569 recibió golpes catastróficos que obligaron a su tripulación a hundirlo. Este marcó el primer U-Boat hundido por aviones de portaaviones de escolta de la Marina de los Estados Unidos. El patrón continuó durante el verano y otoño de 1943. Para fines de 1943, Vogue y sus escoltas habían hundido 11 U-Boats alemanes, más 2 submarinos japoneses. Ningún convoy perdió un barco mientras estuvo bajo la protección de Vogue. Ni un solo avión del Escuadrón Compuesto 9 fue derribado por acción enemiga durante toda la guerra. El éxito no se limitó a un barco. El USS Cart, barco hermano de Vogue, comenzó operaciones de cazador asesino en agosto de 1943. Sus aviones y escoltas hundirían 11 U-Boats durante la guerra. El USS Core representó 7 muertes. El USS Block Island destruyó 7 antes de ser torpedeado y hundido por U-549 el 29 de mayo de 1944. La transformación de la batalla del Atlántico se podía medir en estadísticas brutales. En marzo de 1943,
Los U-Boats habían hundido 82 barcos por un total de 476.000 toneladas solo en el Atlántico. En abril, las pérdidas permanecieron pesadas con 39 barcos y 235.000 toneladas. Luego llegó mayo, el mes que sería recordado como Mayo Negro por los submarinistas alemanes. 41 U-Boats fueron hundidos en mayo de 1943. La carnicería no tuvo precedentes en la guerra submarina. El impacto psicológico en las tripulaciones de U-Boats fue devastador. Los submarinos que habían logrado rutinariamente múltiples muertes por patrulla ahora luchaban por sobrevivir. El 24 de mayo de 1943, el almirante Dönitz envió un mensaje encriptado a todos los U-Boats. Las pérdidas son demasiado pesadas. Todos los barcos deben retirarse de las rutas de convoyes del Atlántico Norte. Regresar a las áreas base. Las manadas de lobos habían sido derrotadas. Para el final de la guerra, 11 grupos de trabajo de portaaviones de escolta del Atlántico estadounidense habían hundido 53 submarinos alemanes. Quizás lo más importante, los portaaviones de escolta destruyeron la mitología que había rodeado la guerra submarina desde la Primera Guerra Mundial. Demostraron que la cobertura aérea continua podía localizar, rastrear y destruir submarinos. Los portaaviones de escolta representaron la guerra industrial estadounidense en su forma más efectiva, lo suficientemente simples para construir rápidamente, lo suficientemente adecuados para ser efectivos en combate, disponibles en números suficientes para abrumar al enemigo. Habían cerrado el gap del Atlántico Medio donde los U-Boats habían sido intocables. Habían convertido a los cazadores en presa.